Gloria al Señor. Estamos contentos, ¿verdad, iglesia? Recuerde que el gozo no termina con la alabanza. Amén. De hecho, la alabanza sigue, porque seguimos alabando a Dios, seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Así es que sintámonos en confianza, somos el pueblo del Señor y estamos en la casa del Señor. Y vamos en este momento a escuchar palabra de Dios. Así es que usted ya sabe lo que hay que hacer. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 1 en adelante. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Así dice, ¿verdad? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿cómo dice? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Oramos todos. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por su misericordia, por este tiempo de su palabra. Dios bendito, yo pido que esta palabra bendita nos bendiga a todos, Señor amado. Podamos ser edificados, consolados, redarguidos a través de esa palabra. Podamos ser fortalecidos, Señor, que al salir de este lugar no salgamos lo mismo que entramos. Señor, que haya un rema, hay una palabra de aliento, Padre, una palabra de cambio, Señor, que lleve y transforme nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Lo pido en esta hora. Cancelamos todo intento del diablo de robar esta palabra de los corazones. Somos su pueblo, sabemos el valor de su palabra, sabemos que tenemos que recibirla, atesorarla y ponerla por obra. Ayuda a tu pueblo, bendice a la iglesia. Lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por su amor, gracias por su misericordia, gracias por este momento, Padre Celestial. Muchas gracias por todo lo que usted ha hecho en este pueblo, en el transcurso de este culto y lo que hará a través de su palabra. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Dijimos que el tema es el costo del llamado. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos bien acerca de esto. Todos los que hemos sido llamados por Dios, todos los que estamos acá, tenemos un llamado del Señor. Y sabemos que el camino del Señor no es color de rosa. El camino del Señor no es un camino bueno de que entraste y aquí ya tienes todo. Es un camino de lucha, de sufrimiento. Es cierto que tenemos a Cristo y teniéndolo a Él estamos completos, como dice la palabra. Pero es un camino de sufrimiento, porque desde el momento que recibimos a Cristo, dejamos de ser pertenecientes de esta tierra o de este mundo. En ese mismo momento este mundo nos desconoce totalmente, porque pasamos a pertenecer, hermanos, o a ser ciudadanos del reino celestial y no de esta tierra. Amén, iglesia. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hemos visto la conversión de un hombre, por lo menos el capítulo 9 nos habla de la primera
vez que se menciona la conversión de él, ya que se menciona 3 veces, ¿verdad? En el libro de los Hechos se repite muchas veces la conversión, o él da el testimonio acerca de lo que le pasó a él cuando vino a Cristo. Un hombre que respiraba aún amenazas de muerte. Este era el odio que se reflejaba y había en el corazón de este hombre, que todavía no sabía quién era Jesús. Él había oído de ese Jesús y pensaba, bueno, es hijo de un carpintero o de aquel soldado romano, como se decía o se corría la voz, que había tenido una relación ilícita con María. Pero esto no era así. De esa manera veían a Jesús como un hijo de un adulterio, pero es el Hijo de Dios, y Dios mismo se encarga en engendrarlo o ponerlo en el vientre de esta mujer llamada María. Entonces, pero la gente desconocía, solamente aquellos que habían recibido a Jesucristo, que le habían visto, le habían creído como el Mesías, entendían acerca de ese hombre que andaba caminando entre los hombres en esta tierra. Entonces Saulo es aquel que está consintiendo en la muerte de Esteban, porque tenía autoridad, se le había delegado autoridad, de tal manera que él puede llegar a los ancianos y pedirles carta, porque era una persona pudiente de ese tiempo, con esa autoridad religiosa que se le había conferido a todos los fariseos, aquellos santos según ellos, apartados para Dios, los que habían sido apartados para vivir una vida diferente a todos los demás, que miren que muchos de ellos sí vivían una vida diferente, robando, estafando y engañando a la gente. Alabamos, hermanos. Pero se llega el tiempo, porque termina el capítulo 8 hablando acerca, ¿verdad? O capítulo 7 que estuvimos leyendo también, acerca de la muerte de Esteban. Amén, hermanos. Y luego pasa el capítulo 8 y se encuentran aquellos perseguidos que van, ¿verdad?, predicando por los lugares donde ellos van huyendo. Encontramos a Felipe y su ministerio, cómo comienza el ministerio de este hombre, por lo menos cuando la Biblia comienza a hablar de él. Pero luego llegamos al capítulo 9 y el capítulo 9 se enfoca, ¿verdad?, en hablar de la conversión de este joven llamado Saulo. Amén. Y veamos ahí, al leer el versículo 1, el veneno que había en el corazón, ese odio que solamente Satanás puede poner en la vida de un ser humano. El ser humano no nació para tener odio en el corazón. El ser humano no nació para que su corazón esté envenenado como está el corazón de muchas personas que no tienen a Cristo. El hombre no nació para autodestruirse o destruir a la creación de Dios o destruirse a sí mismo. El hombre no fue creado para eso. El ser humano fue creado para alabar y exaltar el nombre del Creador, el nombre de ese Dios grande, bendecirle, gloria al Señor. Para eso el ser humano fue creado. Pero luego entra este enemigo llamado diablo, y Cristo habla acerca de él en parábolas, y nos explica la obra que este animal hace en la vida de las personas. Dice que cierto hombre sembró un campo, ¿verdad?, en un campo, y dejó personas cuidando el sembrío. Pero de repente estos se durmieron y entró el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo, ¿verdad que sí? Y comenzó a crecer, y comenzaron a ver que ellos no habían sembrado esa hierba. Pero esta era obra del enemigo, lo que el enemigo ha hecho en la vida del ser humano. Amén, hermanos. El hombre no fue creado para matar a otro hombre, pero el hombre lo está haciendo, porque hay una influencia satánica en la vida del ser humano que hace todo esto. Y aquí vemos a Saulo respirando aún amenazas de muerte. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Contra quién? ¿Cómo dice el versículo? Contra los discípulos, contra la iglesia del Señor. Y luego dice, vino al sumo sacerdote. Él respiraba amenazas de muerte. Note usted, él pide cartas por si allá en las sinagogas en Samaria encontraba a mujeres o hombres de este camino para traerlos presos. ¿A dónde? Leyó usted la Biblia, ¿verdad? A Jerusalén. Ahora, él pide cartas para traerlo preso, pero lo que respiraba era
muerte, amenazas de muerte. Eso era lo que respiraba él. Ya le habían dado muerte a Esteban, y esto agradó, esto pareció bien al hombre. A sus pies de este joven tiraron las ropas de aquellos que estaban apedreándolo o que iban a tirar las piedras. Se quitan sus ropas para no manchar con la sangre de Esteban, la ponen a los pies de este joven llamado Saulo. Y dijo, bueno, matamos al primero, y este era lleno del Espíritu Santo, vamos por los otros, respirando aún amenazas de muerte en contra de la iglesia del Señor. Pide cartas y le confieren cartas. Él lleva cartas, lleva autoridad para poder entrar a las sinagogas, y si ahí habían personas de este camino, podía llevarlos presos o hacer cualquier cosa con ellos en el camino. Esta era la intención de él, estos eran los planes de él, esta era la agenda de este hombre llamado, o este joven llamado Saulo. Amén, hermanos. Pero en el camino lo estaban esperando, como Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Teníamos nuestros planes, pero Dios intervino en nuestro camino y las cosas aquí cambiaron. Amén. Dejamos de ser las mismas personas con la visión que antes teníamos o los propósitos que antes teníamos, y Él los cambia nuestra agenda completamente, y ahora nos vemos en un lugar alabando, glorificando el nombre del Señor, lugar que jamás pensamos estar en Él, glorificando a Dios. No era nuestra idea, no era nuestra mentalidad, no era la idea de venir a este país y encerrarnos cada día a alabar a Dios. No era esta nuestra meta. Pero Dios intervino en el camino. Y ahora estamos aquí glorificando su nombre. Y bendito Dios por ello, porque tuvo misericordia de nosotros. Dice que una luz rodeó a este hombre, y no solamente a él, sino a todos los que iban ahí. Y él cayó en tierra y comenzó a escuchar la voz que le hablaba. Saulo, como todo buen fariseo y lector y conocedor de la ley, él sabía que lo que estaba pasando en ese momento era algo sobrenatural, que esto no se daba con cualquiera. Y él sabía que eso no era una idea de él, o que el sol en ese camino hacia Samaria era porque se había puesto más fuerte, o que la capa de ozono, bueno, se había despejado y los rayos del sol entraban directo y él sintió fuerte aquel resplandor. No, él sabía que era una intervención divina lo que estaba pasando con él en ese momento. Escucha una voz, y esta voz, hermanos, ¿cómo sería la palabra? Inequívoca. Amén. Él oye una voz que le habla, y esto retumba, hermanos, los tímpanos, el corazón del ser humano, de tal manera que hace vibrar el corazón del hombre que escucha la voz de Dios. Aquellos que iban camino a Emaús, luego que Cristo habla con ellos, se sienta a la mesa y se desaparece, ellos sabían que se les había presentado el Cristo resucitado. Y uno de ellos dice que no ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos hablar, porque Dios hace esto en la vida del ser humano. Dios es el creador, y la criatura, hermanos, es receptora de esa gloria, de esa voz que lo ha creado. Gloria al Señor, sea bendito el nombre de Cristo. Poderoso es nuestro Dios. Amén, amén. Escuchó la voz, ¿verdad que sí? Y la pregunta de Pablo es: ¿quién eres, Señor? Así le dice, ¿verdad? Y esa palabra, Señor, no es la misma que nosotros muchas veces usamos. Decimos, bueno, aquel Señor que está por allá, cuando nos referimos a una persona. Esa palabra del griego es Kyrios, y él sabía perfectamente que al mencionar esa palabra, a esa voz la estaba reconociendo, o ese ser que estaba dirigiendo su voz a él, lo estaba reconociendo como el Señor creador de todas las cosas. Y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Verdad que sí, iglesia? La palabra Kyrios, Señor, dueño, amo, soberano, máxima autoridad, es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién eres, Señor? Y él se identifica y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ay, Dios mío, no sabía con quién se había metido el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí, hermanos?
soy Jesús a quien tú persigues, del que él, y estoy seguro que había dicho, porque era un enemigo de Cristo y del camino y de todos los que hablaban acerca de él, que era un impostor. Y ahora se estaba dando cuenta de que al que él había llamado impostor era el verdadero Mesías. Era el Dios todopoderoso al que le habían dado muerte, pero había resucitado al tercer día de entre los muertos. Sea bendito el nombre del Señor. Le alaba, iglesia. Poderoso Dios. Gloria al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque él en el verso 1 dice que respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y de repente que va camino a Damasco para traer presos a todos los que habían creído en ese camino, le dice el dueño de ese camino, ese verdadero camino, yo soy a quien tú estás persiguiendo. No los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Gloria al Señor. Y ahora yo me he encontrado contigo para arreglar este asunto ya. Gloria al Señor, para poder entender de una manera clara qué era la intención o cuál era la intención de Cristo al presentársele a Pablo o a Saulo, el joven Saulo. Amén, iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿qué me vas a decir? Vas a perseguirme, vas a perseguir a los míos, a los que han creído en este camino, a los que han creído en mí. Ahora, si el problema soy yo, pues arreglemos las cuentas ya. ¿Qué tienes que decir? ¿Y qué encontramos del hombre? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo a todo esto? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él sabía que estaba en serios problemas en ese momento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que le dice, ¿verdad? Se da cuenta de que había dado muerte o consentido en la muerte de Esteban, un siervo de ese Señor que se le estaba apareciendo, que había perseguido a mucha gente y respiraba amenazas en contra de ellos, amenazas de muerte, pero lo estaba haciendo en contra de ese Señor que le estaba hablando en ese momento. Y le dice, Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Pero Cristo le dice, dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Es lo que dice, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa palabra kentrum o kentum del griego significa eso, lo que se traduce ahí en la Biblia, un aguijón o un metal o material con filo y punta al mismo tiempo. Coces contra el aguijón, das golpes, es como que haya una punta de algo, algún material, y comencemos a golpear. ¿Quién se daña? ¿Quién se lastima? ¿El aguijón o nosotros? Entonces él está diciendo, te estás lastimando tú solo, porque conmigo no vas a poder. Te estás haciendo daño tú solo y te he dejado que te hagas daño tú solo para que entiendas que conmigo no se puede. Es que con Dios nadie puede. En la historia jamás, 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 hermanos, nadie ha podido en contra de ese Dios que nosotros adoramos. Jamás nadie. Los más grandes personajes, los más grandes seres humanos importantes, no importa el poder que hayan tenido, han querido enfrentar a este Dios y no han salido nada bien de esa pelea. Amén, hermanos. Recordamos a aquel hombre llamado Nabucodonosor. Se ensoberbece su corazón y él dice, todo esto lo he logrado por mi propia fuerza. No hay otro como yo. Es más, yo soy Dios. Yo he logrado tantas cosas que solamente un Dios puede lograr. E inmediatamente Dios trata con él y lo convierte en una bestia. Porque en eso se convierte toda persona que alterca contra Dios. En una bestia. Y lo manda a comer hierba del campo, a comer pastos como los animales y a vivir entre los animales. Y Dios le da un escarmiento a este hombre que con él no se juega. Amén, iglesia. Con él no se juega. Y lo mismo está tratando aquí con el apóstol Pablo. Bueno, tú respiras amenazas de muerte. Arreglemos el asunto acá. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aunque has consentido en la muerte de Esteban, no has encontrado paz en tu corazón. Respiras aún amenazas porque tienes veneno en tu corazón y estás luchando contra este camino que tú entiendes, tú sabes que es el camino de verdad, pero tu terquedad te ha llevado a pelear en contra de este camino. Y él le dice: Señor, ¿qué quieres entonces que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y hay una orden para él. En el verso 8 dice: levántate y entra en la ciudad. ¿Vas para Damasco? Sí, pues entra a la ciudad. Pero tus planes, tu agenda ha cambiado ya. Ya no es tu agenda, es la mía. Entra a la ciudad. Vas para ahí. Bueno, está cerca ya de la ciudad. Entra a la ciudad. Gloria a Dios. Pero ahí se te dirá lo que debes de hacer. Es más, no te lo digo yo ya en este momento, sino a esos que vas a perseguir, que crees que son blasfemos, que crees que son judíos que han negado a su Dios. No es así como tú has pensado. Ellos han buscado al Dios verdadero y lo han seguido de la manera que yo quiero que me sigan. En otras palabras, ahí se te dirá qué es lo que debes de hacer, porque ahí yo tengo siervos a los que tú vas a perseguir. Ellos o él te dirá lo que tú debes de hacer. Amén, hermanos. Y ahí vemos en acción un discípulo llamado Ananías. ¿Verdad que sí, iglesia? Gloria al Señor. El verso 10 lo leemos. Dice la Biblia: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Qué más dice ahí, hermanos? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Como tenía aquella bestia que iba tan enfadada para llevar presos o matar a los cristianos. Bueno, lo tenía orando ya. Ahí está, orando. Esto es lo que hace Dios. Es que no importa qué tan soberbio sea el corazón del hombre. Aleluya. Dios es un Dios de poder. Aleluya. Que aún el corazón más duro puede cambiar en un corazón sensible. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese Dios grande es el que está en este lugar, iglesia. Es el mismo que está con nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y le dice todo lo que tiene que hacer. Y usted ve cómo Dios habla tan claro para no confundir a la gente, para no confundir al pueblo. Así Dios trata con su pueblo. Dios no confunde, no tira nada a la garduña ni a la aventura. Dios es claro cuando habla. En iglesia. Gloria al Señor. Entonces dice acá: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios le está explicando todo. Allá está Saulo orando, Dios está tratando con él, le muestra una visión y le da el nombre del profeta, del siervo, del discípulo que va a llegar a indicarle, a darle las órdenes del Señor a Saulo. ¿Verdad que sí, hermano? Así trabaja el Señor, porque Dios te confirma lo que otro te dice. Amén. Dios te confirma a ti. Tú no vas a quedar, bueno, ¿qué querrá decir todo esto? Alabamos. Gloria al Señor. Espero que el gozo no se vaya, iglesia. Bueno, leemos acá. Y dice: ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya Dios le había mostrado lo que iba a pasar con Saulo. Dios le había mostrado a Saulo todo lo que Ananías iba a hacer con él. ¿Verdad que sí, hermanos? El siguiente versículo, léalo por favor. Dice:
Esto es lo que le dice. Aquí comienza a cuestionar y comienza a decirle, mire Señor, no sé si usted se habrá equivocado. ¿No será que llamó a otro? Porque Saulo es el que consintió en la muerte de Esteban y viene para acá. Ya los hermanos sabían todo ese asunto. ¿No se habrá equivocado usted? Es que para Dios no hay nada imposible. No importa cómo sea la bestia o el corazón que tenga, Dios la doma. Amén. Dios la doma. Dios hace obra. Y aquel hombre, oiga, la palabra de Dios dice que hay hombre animal. Y no es que sea un hombre lobo, sino que es el corazón de la persona así. Amén, hermanos. Y no importa cómo sea, Dios no tiene problema con eso, hermano. Dios llega y el poder de Dios transforma. Dios cambia los corazones. Dios cambia los corazones, iglesia. Amén. El salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto le decía David cuando él sabía que se estaba volviendo animal lejos de Dios. Amén, iglesia. Señor, me estoy apartando y estoy haciendo cosas que no tengo que hacer. Transforma mi corazón y vuelve en mí ese espíritu recto dentro de mí. Amén. Y bueno, le está dando indicaciones a Ananías. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y Ananías comienza a cuestionar. Señor, pero es que este es el mismo, el que se nos ha dicho, ha perseguido a muchos. El siguiente versículo dice, léalo, iglesia, por favor. Fíjese que Ananías ya sabía todo eso. Pablo dijo, lo voy a agarrar en sorpresa. Esto va a caer a ellos. Esto no se lo esperan ellos. Tranquilo. Iba con los soldados. Iba con los hombres que estaban también bajo la autoridad de Saulo para obedecer las órdenes de él referente a los del camino. Amén, iglesia. Pero los hermanos ya sabían allá. ¿Por qué Dios desbarata el consejo de los impíos? Amén, hermanos. Y Dios prepara a su pueblo. Entonces el verso 15 dice, el Señor le dijo, ve, es que no te estoy diciendo si puedes. Yo no te estoy diciendo si tienes tiempo. Porque muchas veces nosotros pensamos que el Señor nos habla así. Oiga usted, ¿qué puede? Si Dios da una orden, eso no se cuestiona, hermano. Ven, iglesia. Y dice, ve. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, que vaya, Señor, pues ve. Porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Oiga esto, aquí está el ministerio de este hombre, de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Gentiles, ¿qué más dice? Reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré el precio del llamado. Amén. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántas personas hemos escuchado decir que tienen un llamado de Dios? Yo creo que a varios. Amén, hermanos. Pero cuando se llega el momento de pagar el precio, no lo quieren pagar. Quieren el llamado y el respaldo y las bendiciones del llamado sin pagar el precio del llamado. Y aquí hay un problema, porque no se puede ejercer el llamado de Dios sin pagar el precio primero. Y Pablo, por lo que vamos a ver, Pablo le huyó muchos años a esto. Claro, el capítulo 9 nos describe el apóstol Pablo que desde el momento que se bautizó, él comió algo y comenzó a predicar el evangelio. Sí, pero lo vamos a ver de la manera que lo hizo, predicando este evangelio. Dios le dio órdenes a Ananías que estas palabras le dijera, porque Ananías se las repite a Pablo, ¿verdad? Que había sido llamado para predicar el evangelio a los gentiles
y a personas importantes en la vida y a los hijos de Israel. Amén, hermanos. Y dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, las manos, ¿qué dice? Dijo, hermano Saulo. Amén, hermanos. Hermano Saulo. El Señor Jesús, oiga esto, la palabra Señor, vuelvo a repetir, la palabra Kyrios del griego, habla de un soberano, de un todopoderoso. De hecho, es la palabra que está en reposición de la palabra Jehová o Yahvé que nosotros encontramos en la Biblia. Así es que cuando alguien mencionaba la palabra Kyrios, estaba hablando de Dios. Amén, hermanos. Y él le dice, Dios, Jesús. Amén, hermanos. Dice ahí la Biblia, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así le dice, ¿verdad, hermano? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora, el siguiente verso lo tenemos ahí. Gloria al Señor. Aquí vemos a Pablo comenzando el ministerio y todo esto está dicho, está escrito de una manera que vemos, bueno, se levanta, predica y ya. Pablo es un hombre conocido, Saulo, un hombre conocido. Este joven ya es un hombre que lo comienzan a conocer toda la gente y los apóstoles. No fue así. Él comienza su ministerio desde la sombra, sin siquiera ser presentado o visto a los discípulos. Si a Saulo le tenían miedo, aún sabiendo que habían pasado muchos años de la conversión de él, y se oía a lo lejos de Pablo que predicaba el evangelio, pero la iglesia estaba ahí, expectando nada más a ver qué es lo que pasaba, si verdaderamente Saulo había tenido una conversión genuina en el Señor. Veamos lo que dice el siguiente pasaje de la Biblia. Y habiendo tomado alimento, ¿qué dice, iglesia? Léalo, por favor. Estuvo ahí, es lo que dice Hechos. Vamos a ver, sigue diciendo el verso 20. Que este era el Hijo de Dios. ¿Quién? Bueno, aquel que estaba persiguiendo. ¿Quién decía Pablo que era el Hijo de Dios? Bueno, el Cristo, al que le llamó el impostor, al que lo acusó de tantas cosas. Ahora está diciendo, miren, yo me equivoqué. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y nosotros consentimos en su muerte. Él cumple exactamente todas las profecías que se dijeron de él. Él es Dios. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Porque al decir Hijo de Dios, lo pone en un nivel igual que Dios, como lo hace Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que dice la Biblia. Amén, iglesia. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Ahora, el verso 21 dice, todos estaban confundidos, atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre? Aquí entendemos lo que Pablo o Saulo hacía. No era de que, bueno, de repente estaba el grupo que llevaban a Esteban y entre ellos llegó él y se quedó viendo y se paró en el lugar donde iban a tirar las ropas los que iban a matar a Esteban. No, él estaba en esa revuelta también. Él estaba en ese complot en contra de un siervo de Dios. Él asolaba a la iglesia, él perseguía a la iglesia. Este era el historial de Saulo en Jerusalén. Amén, iglesia. Claro que Hechos o la Biblia nos presenta a Saulo como aquel joven que respiraba amenaza, pero luego en un versículo nos resume toda la vida de Pablo y ese odio que tenía en contra de la iglesia. Asolaba a los cristianos.
Mis hermanos, asolaba a los cristianos en Jerusalén. Amén, hermanos. A los que invocan este nombre. ¿Cuál nombre? Bueno, de ese que está predicando ahora. Y dice, y a eso vino acá, ¿verdad? A eso vino acá para llevarse presos ante los principales sacerdotes. Amén. A eso vino acá, a llevarse presos a esta gente de este camino ante los sumos sacerdotes. Pero Saulo, que dice, mucho más se esforzaba. Porque para pagar el precio se necesita esforzarse. Porque esa teología barata de que, bueno, ya veniste a Cristo y ya no hagas nada, eso es del mismo infierno salido del corazón del diablo. Porque eso es lo que le meten muchos pastores, incluso en esta ciudad, a mucha gente. Tranquilo, ya está en Cristo Jesús, siga igual. No, es que aquí hay que esforzarse. Amén, hermanos. Porque fíjese, si usted, no sé si usted ha notado esos famosos mensajes que muchas veces escuchan por ahí, ya sea en la radio, donde sea, que dicen que están, ¿verdad?, contrarrestando ¿cómo le llaman?, la religiosidad, ¿verdad?, de que nosotros estamos imponiendo a la gente cargas de la ley, que ya estamos en la gracia, que ya quedó abolido. Momento, es que hay que esforzarse en este camino. No es que Cristo ya pagó todo y que no es por obra. Claro que no es por obra, y entendemos perfectamente que nadie es salvo por obra. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en esta vida nadie se salva por obra. Es por la gracia y misericordia de Dios. Pero llamados a este camino, ese llamamiento, hermanos, tiene un precio que pagar. Amén, hermanos. Y este hombre comienza a esforzarse en este camino, porque Dios nos salva, nos transforma y nos pone en el camino. Pero en el camino hay que caminar. Amén, iglesia. Hay que caminar en el camino. Y dice acá que él se esforzaba y confundía, así dice, ¿verdad, hermanos?, a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido. Amén, iglesia. El siguiente versículo dice, léalo por favor, iglesia, léalo, ¿qué dice? ¿Pasaron cuántos días? Muchos días. Aquí no dice el tiempo, pero pasaron muchos días. Y los judíos resolvieron en consejo matar. ¿Verdad que sí? El verso 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, así dice, ¿verdad? Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Esta gente de ese consejo se paraba en las puertas, estaba cuidando la puerta para que al momento que él quisiera entrar o salir, bueno, salir de la ciudad, en ese mismo momento matarlo. ¿Verdad que sí? Cuidaban la puerta. Y luego dice la Biblia, entonces los discípulos, tomándole de noche, le llevaron le bajaron por el muro. ¿Y qué más dice ahí? Mira lo que tiene que verse este hombre. Ahora está entendiendo todo lo que estaba pasando con la iglesia que él estaba persiguiendo, y todo lo que los hermanos tenían que hacer para salvar su vida y seguir predicando el evangelio. Ahora es él, lo meten en un canasto y ahí lo descuelgan por el muro para no pasar por la puerta y así salvar su vida. Amén, hermanos. Entonces sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Trataba de juntarse, ¿sí? En todo esto el tiempo está pasando, hermano. Habían pasado muchos días. Y ya vamos a ver en otro relato del mismo Pablo aproximadamente cuánto tiempo había pasado. Pablo estaba predicando y lo hacía con denuedo, con todo esmero, con toda fuerza, pero a lo lejos no se había presentado con los que él llamó posteriormente columna de la iglesia. No había visto a los apóstoles. Ninguno de ellos había tenido contacto con Saulo.
sí oían de que predicaba, sí entraba a la sinagoga, refutaba con toda autoridad, vehemencia, con todo valor y doctrina, y les enseñaba que ese a quien él perseguía verdaderamente era el Hijo de Dios, era el Mesías. Entonces luego, cuando llega a Jerusalén, porque recuerde que lo descolgaron por el muro de Samaria, así es que él regresa nuevamente a Jerusalén, y él quería juntarse con los hermanos para contar el testimonio del gozo y la alegría que ahora sentía porque había creído en Cristo, que Cristo se le había aparecido por el camino y que era una persona nueva y que ahora hablaba del Evangelio y que ahora predicaba ese camino que perseguía. Gloria al Señor, porque este es el gozo que produce el Evangelio en la vida de la persona. El poder del Evangelio llega, transforma, cambia, quita toda la amargura, toda tristeza, toda ansiedad, toda preocupación y le da paz en el corazón al ser humano. Amén, hermanos. De tal manera que toda aquella persona que ha sido transformada tiene la paz de Dios en su vida. Esto no quiere decir que no va a tener problemas, sí, y va a tener más todavía, pero en medio de esos problemas estará confiado, porque sabe en quién ha creído, que hay un Dios de poder que le va a ayudar y le va a sacar adelante en todo momento. Gloria al Señor. Gloria a Dios, le alabamos. Gloria al Señor. Él trataba de juntarse, ¿verdad? Pero los discípulos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo él. Tenían miedo. ¿Y sabe por qué hacían esto? Bueno, porque ya había pasado muchas cosas. De acuerdo a la historia de la iglesia cristiana, habían pasado muchas cosas de personas que habían entrado, se habían infiltrado, nada más para descubrir a dónde se reunían y quiénes eran los que hablaban de ese camino. No le creían que verdaderamente fuera un discípulo de acuerdo a lo que dice acá las Escrituras. ¿Qué más dice, hermanos? Y salía en Jerusalén, en la ciudad. Entraba y salía, estaba con la iglesia y hablaba, ¿cómo dice ahí? Denodadamente, con valor, con esfuerzo. Exponía el Evangelio de Cristo. Hablaba denodadamente. Esto es lo mismo, esta misma palabra es la que piden la iglesia, ¿verdad? En los versículos anteriores, cuando le dicen al Señor, mira sus amenazas, ve todo lo que han hecho, cómo han amenazado a estos hombres, los han golpeado, pero mientras tú tienes el control de todo esto, ayúdanos para que con todo denuedo hablemos el Evangelio, con todo valor y esfuerzo. Amén, hermanos, porque el llamado implica costo. Hay un costo del llamado que usted tiene. Usted sabe si lo paga o no. A lo mejor está esperando tiempo, ¿verdad?, para lograr primero sus metas y luego pagar el precio del llamado, pero ve, no le vaya a ir mal así. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hay un problema serio cuando ponemos primero nuestras metas, amén, antes que el llamado que Dios nos ha hecho. Gloria a Dios, le alabamos. Hablando de nonada, ¿cómo dice la palabra? Bueno, en el nombre del Señor dice, y disputaba con quiénes, hermano, con los griegos. Pablo en cierta ocasión dijo, mire, es precioso taparles la boca a esto. Con los griegos, disputaba con los griegos. Y dice, pero estos procuraban matarle. Es que está hablando de un Dios que es santo, que la ideología griega en la filosofía enseña. Por ejemplo, Platón enseñó también que es imposible que el Dios que vive en santidad venga y toque materia, porque al momento de tocar ya sea esto o cualquier cosa material,
se contamina y se vuelve un Dios pecador. Y Dios dice, imposible que peque. Esa era la idea de ellos. El oír de que Dios se había encarnado y que Jesucristo era Dios mismo caminando, esto lo rechazaban a golpe. No lo recibían, no lo creían, era imposible creerlo para ellos. Y es por eso que el mismo apóstol Pablo dice que los judíos piden señales, ¿verdad? Porque es lo que le pidieron a Cristo. Y los griegos buscan sabiduría, porque ellos quieren entender este asunto, pero esto no se entiende con la mente humana. Esto se puede entender solamente con la dirección y la revelación del Espíritu Santo en la vida, en el corazón del ser humano. Gloria al Señor. Ok, continuamos. ¿Qué dice más la Biblia, hermanos? Le enviaron a Tarso. Recuerde que él había nacido allí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, porque de acuerdo al relato en Hechos, hasta ahí había llegado el Evangelio. Lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer, lo habían hecho. Ellos habían predicado en Jerusalén, Judea había sido evangelizado. Pero Samaria, vamos a ir con estos samaritanos, vamos a ir con estos miserables que son unos traidores, que están mezclados con paganos. No, bueno, Dios manda persecución y envía al evangelista Felipe a Samaria. Amén. Y comienza a predicar y los de Samaria reciben el mensaje. Entonces había, ¿qué dice? Paz, ¿verdad? Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor. Dice, fortalecidas por el Espíritu Santo. Es lo que dice, ¿verdad, la Biblia? Ok, ahora lo hemos visto desde el punto de vista de Lucas, el escritor, y cómo el Espíritu Santo lo mueve a escribir, y pareciera que todo va como de un día para otro, escribiéndose. Bueno, hizo esto, se convirtió, se bautizó, luego comió, recobró fuerza y comenzó a predicar el Evangelio. Luego encontró, ¿verdad?, a Bernabé. Bernabé lo presenta con los discípulos, aunque el primero le tenían temor, pero ahora ya está con ellos, entra y sale entre ellos. Pero veamos el relato que Pablo mismo hace desde la carta a los Gálatas. Vamos a ir ahí, por favor. Y vamos a leer el capítulo 1. Lo tenemos. Verso 15 en adelante. Léalo, por favor. ¿Qué dice, hermano? Nos detenemos ahí. No consultó enseguida con carne y sangre. Alguien dijo, Pablo no quiso ir al mercado para no ver carne y sangre. Está hablando de seres humanos. No consultó con ninguno de los apóstoles. No consultó con nadie. Decir, miren, ¿y ustedes qué me aconsejan? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ahora ser parte de la iglesia? Porque yo quiero ser parte de la iglesia. Dice que no consultó a carne ni sangre, ya sea parentesco, ya sean familiares o ya sean, ¿verdad?, los discípulos o la iglesia del Señor. No consultó absolutamente con nadie, porque había un trato directo de Dios con él. Veamos lo que dice acá. Estábamos leyendo el verso 16, ¿verdad? El verso 17 dice: ya ve que el relato acá en Gálatas es muy diferente que en Hechos. Claro que Lucas nos relata todo lo que pasó también con el ministerio de Pablo, pero Pablo acá también nos está explicando cuánto tiempo duró esto, que allá se resume brevemente, ¿verdad?, en un capítulo. Veamos, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Porque Pablo está defendiendo su apostolado también en esta carta. Antes que yo. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, que cuando lo descuelgan por el canasto, Pablo ya había venido de Arabia, o en ese mismo momento tuvo que salir a Arabia.
¿Sí me explico? Tuvo que haber salido porque dicen que se fue a Arabia, pero luego regresó a Damasco. ¿Verdad que sí? Hechos dice que se encaminó a Jerusalén, pero algo tuvo que haber pasado en todo ese tiempo, que luego él dice que él tuvo que ir a Arabia. Ahora, el siguiente verso dice, después pasados, ¿cuántos años? 3 años habían pasado aquí y todavía no había visto a ninguno de los apóstoles. Pablo había iniciado su ministerio, predicaba el evangelio, había un fuego en la vida de él, que cada día lo movía, lo motivaba a hablar de Cristo, de predicar el evangelio. Entraba a las iglesias, a las sinagogas, y ahí les enseñaba y refutaba lo que aquellos decían. Miren, es que aquí la ley dice que el Mesías tenía que ser de esta y de esta manera. Bueno, Pablo refutaba todo esto con las mismas escrituras, demostrándole por la ley, por las escrituras, que Jesucristo verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Hechos dice, hermanos, que vio a Bernabé, ¿verdad? Bernabé lo toma, lo lleva y lo presenta. Pero él dice que vio a Pedro y permanecí con él, con Pedro, 15 días. ¿Verdad que sí, hermanos? Luego dice el verso 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí a Jacobo se había convertido, porque Cristo se les aparece resucitado. Aquellos que no creían en él, sus mismos hermanos, no creían en él, lo rechazaban y decían tanta cosa de él. Ahora aquí vemos a uno de esos discípulos. Ok, y luego dice ahí la Biblia, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Así dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué dice? Y glorificaban a Dios en el llamado que Dios le había hecho a él. Ahora, leamos el verso 1 del capítulo 2. ¿Qué dice, hermanos? Ok, allá lo encontramos de un día para otro, pareciera, pero habían pasado aproximadamente 15 años del llamado de Pablo, ¿verdad? Cuando se reúne con toda la iglesia en Jerusalén. 15 años. ¿Por qué esperaría tanto el apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo no hizo como hacen muchos, ¿verdad? De tirarse a la aventura. Bueno, es que Dios me ha llamado, yo tengo celo de Dios y yo predico la santidad y yo vivo la santidad, pero sí, no esperan instrucciones del Señor. ¿Va? ¿Por qué no se presenta y dice, mire, a mí me llamó y me dijo que yo era apóstol? Así es que aquí vengo para reclamar mi lugar. Recuerde que ahí estaba Matías, ¿verdad, hermano? Él a mí me llamó y me dijo que yo iba a ser el apóstol a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Pablo sabía bien el apostolado que Dios le había dado, le había hecho. Amén. Pero esperó la instrucción, doctrina, ¿no? Y esto es lo que hace darse en las narices a muchos. Amén. Claro, tienen llamado de Dios y esto no se discute de ninguna manera. Pero espera la doctrina, que es lo que te prepara, la enseñanza. ¿Cuánta gente, incluso en esta iglesia, se han querido lanzar en el llamado y el ministerio que han recibido de Dios? ¿Cuántas personas no han querido también en el mensaje o en la predicación, pero no les gusta la doctrina, no les gusta la enseñanza? Y aquí hay un problema serio. Porque si no te gusta la doctrina, no te gusta la enseñanza de la palabra,
Si ves de menos el culto de enseñanza, las reuniones que tenemos de enseñanza, mira, no vas a llegar lejos, hermano. ¿Le alaba? No vas a llegar lejos. Doctrina, doctrina, ante todo doctrina. Es lo que dice por allá la Biblia en el Antiguo Testamento. Enseñanza, doctrina. La vamos. Entonces, notamos acá el llamado de este hombre y el precio que tiene que pagar. Porque hasta el momento no hemos visto todo el sufrimiento del apóstol Pablo, que quizás veremos más adelante, el sufrimiento del ministerio y todo lo que tiene que pagar. Apenas está comenzando. Si lo que hasta el momento relata la Biblia referente a él, solo lo habían colgado en un canasto. Pero él sabía que lo estaban buscando para matarlo. Al caer al suelo, pues tuvo que salir a otro lugar, porque ahí lo querían matar. Ya esto era parte del llamado, ya esto era parte del costo, del precio del llamado que Dios le había hecho a él. Qué silencio. Gloria al Señor, le alabamos. Todo, en todo se requiere un esfuerzo, un sacrificio. Ya es tiempo de dejar de creer. Yo creo que ya todos nosotros estamos conscientes de esto. Vuelvo a repetir, de ese evangelio barato, de esa teología barata que muchos están predicando. Anden como quieran, viven como quieran. De todas maneras, Dios solo ve el corazón. Eso es falso. Eso es falso. Claro que Dios ve el corazón, pero no es una verdad completa de lo que te dice, porque Dios solo ve tu corazón, que es tu alma. No es en sí el corazón que está bombeando sangre, es el alma. Dios te ve interior, pero te ve por fuera también. Amén, hermanos, gloria al Señor. Le alabamos, iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque esas enseñanzas, a eso la Biblia le llama religión. Religión. Y es con lo que se quisieron cubrir Adán y Eva, con religión, a la manera de ellos. La religión, hermanos, te enseña que puedes acercarte a Dios a tu manera. Pero a Dios no se acerca, o no nos acercamos a Él a nuestra manera. Esa es la manera de Él. Él ya estableció normas, reglas para acercarnos delante de Él. Sea bendito el nombre del Señor. La religión te enseña lo que enseñó Caín. Eso te enseña la religión. Dios había establecido cómo acercarse delante de Él. Para recibir la ofrenda tenía que hacer lo que Dios había dicho que se le tenía que sacrificar a Él. Y aquel lleva un cordero, pero el otro dijo, no, pues yo me acerco a Dios, pero a mi manera. Amén, hermanos. Y llevó de lo que a él se le dio la gana llevar, y Dios no lo recibió. Eso es lo que enseña la religión, y muchos religiosos llamados cristianos o pastores. Le alaban. Ande como quieran. No, Señor, Dios dijo allá, andaban aquellos cubiertos con la religión, siguiendo una vida religiosa nada más, pero con las nalgas de afuera. Dice que se habían puesto delantales, pero solo se cubrían adelante. El delantal solo cubre adelante, pero ¿y atrás? Estaban desnudos. Y dijo Dios, no, aquí ya van mal ustedes. Es que no es la manera de ustedes, los seres humanos. Si quieren acercarse a mí y reconciliarse conmigo, será mi manera. Yo pongo las reglas. E inmediatamente tuvo que haber otro sacrificio, o un sacrificio de profecía referente al Mesías. Y dice que los cubre con pieles de animal y les hace una túnica. Pero el animal tuvo que morir para cubrir el pecado, la vergüenza. Amén, hermanos. Es de esta manera. A la gente le gusta que no le diga nada, tranquilo, está bien, ande como quiera, vista como quiera. No, Señor. Dios ha puesto reglas. Y esto no es religiosidad. Este es orden de Dios. Le alabamos, hermano. Hay un costo por el llamado, hay un precio que pagar, hay un estilo de vida diferente, hay un cambio genuino que pasa, sucede en la vida de todo aquel que ha sido llamado por Dios. Le alabamos, hermanos. Gloria al Señor. Le invito a ponerse sobre sus pies. Le damos gracias al Señor por su misericordia.
Gloria a Jesús. Si hay alguien que hoy quiere reconciliarse con el Señor o recibir a Cristo por primera vez, hoy es el momento. Hacia el frente y vamos a orar. Hay alguien que quiere decirle: Señor, hoy yo quiero reconciliarme, arreglar cuentas con usted. Ahora es el momento. ¿Quién lo hace, hermano? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si no hay, si ya todos, ¿verdad?, han arreglado cuentas con el Señor, pues vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por este tiempo, por este momento, Señor, que nos permite, nos concede, Padre Celestial. Oh bendito Dios, de haber escuchado esta palabra bendita, Señor. Bendito Dios, sabemos que esta palabra no volverá a ti vacía, Señor, sino que hará obra, Señor. Esa obra, Padre Santo, que tú has decidido hacer en nuestras vidas. Pido por este pueblo que le ayudes, por mis hermanos que han estado con nosotros. Padre, bendice sus vidas, su hogar, su familia. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Padre Santo, guárdales, cuídenos a todos en ese camino de regreso a casa o a los lugares donde se van a encaminar nuestros hermanos. Cuídenos a todos, guíenos, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos las gracias, despídenos en paz, en amor y en